Hola, bienvenidos un día más al canal. Estamos en el avance de la masterclass especial que tenemos hoy para la comunidad Healthy Warrior, que va exactamente de aprendizaje uniestimular, que básicamente se reduce en dos procesos, la habituación y la sensibilización. Y en este avance, pues simplemente os voy a introducir un poquito porque estos conceptos son importantes y cómo vamos a trabajarlos en la comunidad Healthy Warrior. Bien, cuando empezó la comunidad era un contenido yo creo que mucho más sencillo. Eran clases en las que yo cada semana subía un vídeo hablando de 4 o 5 cosas diferentes. Siempre había algo más nutricional, algo de relación con la comida, algo más espiritual, más de belleza, pero de vez en cuando hacía una masterclass de un tema específico que merecía profundidad, ¿no? Por ejemplo, pues una masterclass sobre inflamación crónica de bajo grado, que la tenemos, o sobre por qué cuesta tanto perder peso, que la tenemos, que básicamente son las adaptaciones metabólicas, o asertividad, que la tenemos, justo antes de Navidades la subí, ¿no? Para que fuese útil en ese momento. Claro, ya sabéis que lo que yo más estudio es todo lo relacionado con la conducta alimentaria. Y de hecho, alguna vez que he dado una clase que me han pedido, pues en diferentes contextos, hay alumnos que me preguntan, ¿y dónde puedo estudiar esto? Y claro, yo no puedo decirte un sitio concreto, porque una cosa que me caracteriza es que intento nutrirme de diferentes fuentes y aplicar eso a la alimentación, que gracias a mis conocimientos como nutricionista y también a mi experiencia clínica, pues puedo ir aplicando. De hecho, por ejemplo, hoy vamos a hablar de este aprendizaje y yo, por supuesto, siempre voy a poner ejemplos relativos a la alimentación. Voy a poner un ejemplo simple ahora. ¿Por qué cuando tú has echado siempre azúcar a tu café, al principio te cuesta tomarlo sin azúcar, pero después llega un punto que sí lo notas? Ni lo notas, quiero decir, pues que es un mecanismo de habituación. Y eso es un tipo de aprendizaje, el aprendizaje más sencillo que existe, porque solo hay un elemento en el mismo. Todo esto es una simplificación que yo después en la comunidad voy a matizar. Si lo ve alguien que conoce sobre este tema, que no piense que no sé el tipo de aprendizaje que es o que hay más de un elemento, sino que lo estoy simplificando para que se entienda, ¿vale? Simplemente es una exposición repetida a tu café sin azúcar y llega un punto que te has habituado a ese estímulo. Y por eso dejas de responder de la misma manera. Por ejemplo, pues rechazando ese café con leche sin azúcar o ese café solo sin azúcar que antes eras incapaz de tomarte. Los procesos de habituación también pueden ser importantes para una persona que empieza a hacer ejercicio físico y al principio para ella es algo muy aversivo. También voy a explicar, por supuesto, por qué no podemos confundir los mecanismos de habituación con la fatiga en el ejercicio físico o con algunos a nivel sensorial otro tipo de fenómenos que sí puede parecer que son lo mismo, que son habituaciones, pero no lo son, ¿vale? Por ejemplo, que tú te acostumbres a estar en un ambiente oscuro y llega un momento que empieces a ver un poco, no sería un aprendizaje uniestimular, porque en este caso estamos hablando solo de los sentidos y cuando en la comunidad nos referimos a aprendizaje sería más como el sistema nervioso completo de la persona, ¿no? No solo que un estímulo afectando a un órgano sensorial se acostumbre a algo, que esto también se ve en otros animales y pondré ejemplos muy concretos con animales, sobre todo con un tipo de movimiento en algunas ratas. También hablaremos, por ejemplo, por qué a día de hoy no tiene mucho sentido que digamos que algo es instintivo en nosotros, incluso en el tema de la alimentación. ¿Por qué me parece importante conocer todos estos temas? Si bien entiendo que es, entre comillas, no voy a decir para personas privilegiadas, pero entiendo que te puedas ocupar de querer entender las cosas en profundidad y por qué aprendes lo que aprendes es cuando ya, pues a lo mejor tienes otras necesidades cubiertas, ¿no?
Hoy en día vemos que en redes sociales lo que abunda pues es que una persona te dé un mensaje masticadito, simplificado, que te lo tienes que creer y punto. Pero hay personas que no funcionamos así, personas que queremos entender por qué, o sea, por qué me puedo habituar a esto, por qué me puedo sensibilizar a lo otro. Y además es que es importante empezar por aquí, porque sería como el primer escalón, porque es el tipo de aprendizaje más simple que existe, el uniestimular, para después entender bien qué es un aprendizaje pavloviano, qué es un aprendizaje o condicionamiento operante, que como ya hemos hablado en la comunidad en otras ocasiones, por ejemplo, que tú llegues a tener esto claro, que cuando tú ves un alimento y te produce ansiedad, es un aprendizaje o un condicionamiento pavloviano. En cambio, cuando tú te das un atracón, es un condicionamiento operante porque tú estás operando sobre el medio. El hecho de conocer eso, de entender por qué tú estás haciendo lo que haces, cambia tu vida. Porque entiendes, es como tener tu propia hojita de instrucciones, ¿sabes? Y esto realmente es algo que si tú no te interesas mucho en conocer, no lo vas a saber nunca. Yo creo que es importante para entender la conducta en general y la alimentaria en particular, que es hipercompleja, entender un poco a nivel de neuropsicología, aprender un poco de conducta en sí mismo, pues de esos tipos de aprendizaje, de la conducta verbal, que es súper importante en el ser humano, porque, por supuesto, ¿no? Que está genial que tú vayas a un profesional porque, oye, te das atracones, porque picoteas, porque llevas no sé cuántos años queriendo cambiar de hábitos y no puedes. Pero lo que yo tengo claro es que cuando una persona tiene la información suficiente, es la ideal para decidir qué acción tomar, porque tú eres realmente la persona que conoces tu vida al 100%. Y algo que yo observo en consulta muchísimo, que pasa en nutrición, es que te dan un papelito y pretenden que tú hagas esa dieta. Pero es que eso, que es un cambio radical de tu forma de comportarte en la alimentación, la mayor parte de las veces no pasa. O sea, la gente no es capaz de seguir una dieta. Por eso si entendemos por qué actuamos o por qué nos comportamos de determinada manera, podemos empezar a implementar cambios. Y vivir en paz con eso, no en una lucha, no como soy un inútil, no tengo fuerza de voluntad, no, es que cuando entiendo por qué hago las cosas, no me culpo, porque entiendo el mecanismo y entonces intento buscar la forma en que esto me pueda funcionar. Y lo acepto, porque obviamente no es algo que tenga nada que ver con que yo tenga más o menos voluntad, ni mucho menos, no. De hecho, desvirtúas muchísimo lo que mucha gente entiende por voluntad cuando entiendes por qué nos comportamos así, ¿no? De hecho, quiero hacer un vídeo en abierto cuando me toque hacer un vídeo largo, no sé hasta qué punto, pero por lo menos tendrá que ser un vídeo de 20 o 25 minutos en el que os cuente por qué todo el mundillo que hay alrededor del fitness a día de hoy me parece tóxico a rabiar por muchas causas y por cómo impacta en la conducta alimentaria de muchas personas, ¿no? Obviamente, si es una persona vulnerable, pues más. Por eso también es importante entender qué es ser una persona vulnerable, ¿no? Y además sabemos que muchos trastornos de la conducta alimentaria, la persona lleva años yendo a un psicólogo y no consigue mejorar, ¿no? No consigue sentirse a gusto con su dieta, o se compra no sé cuántos cursos de nutrición, o ha hecho dietas, ni consigue perder grasa, ni consigue estar en paz con su conducta alimentaria. Para mí, ¿por qué? Porque no hay un entendimiento de las dos partes. No hay realmente eso que quieren llamar, que odio esa palabra, la odio, ya os lo digo, psiconutrición me parece basura. Me parece perfecto que la gente la utilice y si tú me estás escuchando y te denominas psiconutricionista porque estudiaste la carrera de psicología y después hiciste el técnico superior en dietética, me parece de puta madre. O sea, yo no juzgo a la gente que lo haga. Pero en sí mismo la palabra, el concepto de psiconutrición me parece vacío. O sea, todo lo que yo he leído, lo que yo he visto sobre psiconutrición, llega a un punto en que no invierto mi tiempo en eso. Porque es que realmente ¿eh? Eh, si tú, por ejemplo, mm, escuchas cualquier podcast de un buen entrenador de perros, te vas a dar cuenta que es que cualquier entrenador de perros sabe más de conducta que muchas personas que hablan de psiconutrición. Que le preguntas qué es conducta o qué es aprendizaje o qué es hambre y no lo saben. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a otra persona a cambiar de hábitos? Con consignas como no te permita, no, permítete
comer lo que te apetece, escucha las señales de tu cuerpo. O sea, claro, justamente lo contrario, lo que tiene que hacer la persona para aprender. Y no hay ningún tipo de razonamiento, no articulan ideas de forma compleja, no recurren a los principios, ya lo digo, del aprendizaje, de la conducta, ellos van por libre. Es que eso no existe. O sea, es decir, aunque hablemos de alimentación, y yo ponga ejemplos de habituación o de sensibilización en la alimentación, realmente es el mismo proceso que para cualquier otra cosa. No sirve solo para la alimentación. Entonces, como que se ha generado un nicho, ¿no? Que además casi siempre cuando algo es muy, 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 muy específico, está como desconectado, ¿no? Del global, de lo que es la persona. Así que todos estos conceptos, cuando yo a base de estudiar fui descubriendo mi camino y entendiendo, tengo que dominar esto, tengo que dominar lo otro, para poder entender lo que una persona me está diciendo y saber qué herramientas le puedo dar para ayudarla, es lo que yo ahora voy a compartir más en la comunidad. ¿Por qué? Porque las personas de la comunidad me han dicho que prefieren friquismo puro y duro. O sea, que prefieren masterclass complejas. Entonces, si he hecho una masterclass de introducción al concepto de hambre y he estado 1 hora y media, pues 1 hora y media. O sea, me da igual. Si el aprendizaje o el condicionamiento pavloviano para mí es súper importante y para el resto de la población le parece que da lo mismo, que la respuesta ante los atracones es, tú no, permítete lo que te apetezca, pues bueno, ¿no? O sea, hay seres a los que su inflamación, su sensibilización a determinado alimento no les afecta. ¿Por qué a unas personas les funciona o no? Pues es que simplemente ya viendo esta masterclass entenderás por qué la habituación y la sensibilización no son incompatibles. Son procesos que se están dando simultáneamente, ¿vale? Entonces, vamos al friquismo puro. Vamos a hablar de aprendizaje uniestimular, habituación y sensibilización. Primero lo voy a hacer como muy sencillito, para que haya, que es como yo creo que es más fácil de entender, para que os familiaricéis con los conceptos, que son muy simples, y después ya me voy a meter en matices, ¿vale? Para que, por ejemplo, no digamos, no mezclemos sobre todo, porque a veces al hablar hay personas que confunden mecanismos que son de aprendizaje o de condicionamiento pavloviano, los confunde con el aprendizaje uniestimular. Entonces, hay palabras que son propias de cada uno de estos tipos de aprendizajes y que tú con el tiempo tienes que ser capaz de ver eso. Cuando es que siento ansiedad, es que hago esto, tienes que saber entonces cómo he aprendido esto, cómo puedo aprender a hacer otra cosa, siguiendo el mismo tipo de leyes, pero a través de otro tipo de contingencias, que esa es otra masterclass que tenemos, una masterclass en la que solo hablamos de contingencia. Así que, bueno, pues voy a ello. Espero que os guste el friquismo puro de hoy. Si no estáis en las masterclass y os apetece, por supuesto, que la información hoy en día campa a sus anchas, o sea que podéis por vuestra cuenta aprender sobre aprendizaje uniestimular y nos vemos dentro.